Muy bien. Bueno, buen día a todos. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Ah, veo que están activos. Buen día, hoy soy libre otra vez del COVID. ¿Quién? Martina. Martina, ¿qué te pasó? Nada, ¿Te me vino de vacunaste? no, me vino de alta. Ah, muy bien. Bravo, ¿y cómo te sentís? Todo normal. Bueno, perfecto. Con Buenísimo. mucha energía para estudiar, más o menos. Sí. Quiero salir igual a ver el sol. Ay, claro que sí. Sí. Bueno, nos alegra mucho que ya estés bien y que hayas pasado esta etapa así livianita. ¿Viste? Está bueno. ¿Vos estás vacunada, por lo menos con una dosis? No, me tocaba vacunarme el miércoles que me dieron el resultado positivo. Positivo, sí. Creo que lo comentaste. Ujú. Bueno, nada, ahora vas a tener el triple de inmunidad, la que Sí. vos generaste por la presencia de la enfermedad y la que te vaya a dar además la vacuna. Pero bueno, nos alegra que estés bien. Y la otra que dentro del grupo fue Aldana también, que tuvo un proceso largo, pobre ella, de recuperación. Bueno, nada, para sacar un poquito de frío, vamos a entrar con la última parte de la teoría. Y recién hablaba con las chicas que mi idea es terminar hoy todo lo que sea la teoría, todo, y que nos quede un restito de tiempo hoy para poder ver la resolución de la actividad que empezamos el martes y que el compromiso era que ustedes pudieran traerla hoy ya resuelta si la vemos, y largar con una segunda actividad, que si no nos da el tiempo hoy, ustedes la van a traer resuelta para el martes cerrar con este tema y empezar a hacer oídos de todas las dudas y consultas que tengan para hacer, porque bueno, el sábado 21, no es que quiera ser insistidora y pesada, pero el sábado 21 es el integrador. Y bueno, no es que tampoco querramos ponerle un poquito de miedito, sino alertarlos en la responsabilidad de que van a rendir un examen donde todos los temas que han ido viendo van a volver a ser evaluados en este examen. Me voy entonces ahora sí. Vamos a compartir. Vamos a la presentación. Tiki, tiki, tiki. Bueno, muy bien, ahí estamos. ¿La ven? Porque estoy trabajando con dos teles. No sé si ustedes ven la que está particionada o la que yo tengo acá. Se ve la particionada, Lili. Oh, ahí vamos. Claro, yo la quería ver en pantalla. Ahí va. Ahora sí. Bueno, Ahora muy sí. bien. Bueno, la clase pasada estuvimos trabajando al ecosistema como sistema que es explotado, ¿sí? No solamente por las poblaciones que la conforman, por las poblaciones que conforman la comunidad, sino que en el caso de los seres humanos tienen la particularidad de explotar los recursos de muchos ecosistemas, no solamente en el que está inserto localmente, sino que puede explotar recursos de otras áreas distintas de donde está ubicado. Más allá que el hecho de una ciudad, un poblado, tiene ya de por sí, y si pensamos en los residuos sólidos domiciliarios, una dinámica particular. Pero bueno, eso como para que les quede pensando. Los efluentes que genera una ciudad, ¿no? Pero tenemos que entrar un poquito más con el tema de recursos, que hemos hecho mención del recurso, no está definido, no está de alguna manera evaluado o analizado, y de qué manera desde la ecología o desde la biología uno propone amigar, en el buen sentido, la explotación de los recursos
el que sea un sistema de producción sustentable, y cuando uno dice sustentable quiere decir que tiene en cuenta todos estos conceptos que hemos venido trabajando a lo largo de la cursada, porque uno no se tiene que fijar solamente en el recurso, sino también el recurso en dónde está inserto. Y algo que si bien es nuevo, pero no lo es tanto, que es el concepto de servicios ecosistémicos. Y para cerrar, algo que hoy se trabaja en todas las cadenas de valor, y ustedes como futuros ingenieros en alimentos dentro de su propia cadena de valor, que es la huella hídrica. Y les vamos a dejar para que ustedes puedan ver un video muy cortito, no en clase, pero sí en casa, un video muy cortito de Canal Encuentro, que tiene unos cuantos años más ya, pero que es realmente muy ilustrativo de la importancia de la huella hídrica. Pero vamos entonces a empezar por definir los recursos naturales, que es un concepto que lo vienen trabajando ustedes, creo, desde que eran así de pequeños. ¿Quién hace el honor de recordar qué es un recurso natural? Si no hacemos ruleta, así hacemos, la ponemos. ¿Alguien? ¿Nadie se acuerda? Hola. ¿No sería algo de la naturaleza que nos ayuda con el, ¿cómo decirlo?, bienestar de la sociedad? Una cosa así. Bueno, esto del bienestar de la sociedad lo vamos a ver un poquito más con el tema de servicios ecosistémicos, pero cuando uno habla de recurso es algo que el hombre utiliza, ¿sí? Está bien para su propio beneficio, y cuando uno piensa en recursos, se acuerdan, no sé si hablé con ustedes del ejemplo de los robles para producir muebles, por ejemplo, o barricas para la producción de vino. Eso es explotar un recurso. El uso de la tierra para cultivos que tantas veces mencionamos es utilizar un recurso. La toma de agua desde... ay, se me fueron, puelches, ¿cómo es que se llama? Acuíferos. Eso, gracias. La extracción de agua de los acuíferos, extracción de agua, que es lo que nos brinda a nosotros el agua potable, que es lo que le brinda a las industrias agua para poder producir, eso es también recurso, ¿sí? Lo cierto es que uno en general, y los sistemas productivos, nunca le pusieron valor al recurso. Digo, el agua está, y la tomo, y la uso, ¿sí? ¿Y cuál es el costo que tengo yo a usar el agua? Nada, el único costo que tengo es el de poner un bombeador, y en todo, puede ser un bombeador que funcione a combustible, o puede ser un bombeador que funcione a electricidad, o lo que hacen las ciudades es extraer a través de bomba agua, que en todo caso la van a clorar y le van a hacer controles en términos de que no tenga contaminación microbiológica, pero sí, el agua está, y lo único que considero en el costo es esto, lo que tengo que poner para poder gastar. Cuando uno hace la extracción de madera, lo único que tiene en cuenta, o lo único que se tenía en cuenta, era el costo de la gente que podía ir, cortar la madera, el transporte, llevársela, la producción. Durante muchos, muchos años, en realidad, no se le ponía precio al recurso. Precio en el sentido que en la medida que uno lo usa para que se mantenga como tal, uno va a tener que hacer inversiones, ¿no? Recuerden, y por ahí lo más fácil de ver es en el suelo. Nosotros, durante toda la cursada, hacíamos mención del ciclo de la materia, ¿se acuerdan? Y con el ciclo de la materia decíamos que todo lo que estaba sobre la superficie del suelo
al morirse, más allá de que se murieran de viejo o que quedaran restos del consumo de algún animal, todo ese material es alimento de los descomponedores, y los descomponedores lo que hacen es obtener la energía que queda en esos restos, y al suelo le devuelve una gran cantidad de nutrientes, le permite al sistema que pueda incorporar el agua de lluvia, que haya canales para que pueda haber intercambio de gases. Digo, hace que lo que está arriba funcione por lo que está abajo. Y cuando uno hace la explotación del recurso suelo en la agricultura, nunca se analizó cuál es el impacto que tiene de la comunidad edáfica. Se ponía la semillita, la planta crecía y en los humos se agregaban algunos plaguicidas para control de plagas. Tiempo después empezó, pero porque venía de la mano de la mejora genética de los cultivos, el decir, bueno, para que produzcan más tenemos que agregar fertilizante. Y recién hace, no creo que más de 4 o 5 años, aquellos que alquilaban sus campos para que otros produzcan, se volvió a poner como cláusula que si yo te entrego un suelo con un contenido de materia orgánica dado, y esto quiere decir materia orgánica que está en distintos grados de descomposición, vos me lo tenés que devolver en la misma condición. Esto antes no pasaba. Entonces, cuando te devolvían el suelo, cuando te devolvían el campo, en realidad el suelo no tenía las mismas características que cuando vos se lo entregaste para producir. Y así como con el recurso suelo es muy claro, hoy estamos observando y entendiendo que hemos hecho uso de muchos recursos y que nunca se evaluó el impacto que puede tener desde el punto de vista productivo y que puede tener impacto en el resto, a nivel de la sociedad. Y cuando yo me perdí por las ramas, perdón, pero cuando yo hablaba de esto de qué es un recurso, y apelaba a la memoria de ustedes en la escuela, en esa vieja clasificación, donde decía que los recursos eran renovables y no renovables. Y cuando uno hablaba de recursos renovables, entraba prácticamente todo. El único que no entraba, ¿cuál era? El agua. No, justamente el agua, recién ahora nos estamos dando cuenta que estamos haciendo un manejo medio inapropiado. Nayara en el chat dice petróleo. Tal cual. Si hay algo del que nadie dudaba que era un recurso no renovable, era justamente todo lo que es combustible fósil. Y más allá de tener en cuenta la tasa de renovación, uno sabía que habían pasado muchos años para que hoy uno pudiera hacer extracción de gas, pudiera hacer extracción de diésel o lo que sea, y que esto nos permita obtener combustible para el funcionamiento de las fábricas, de los autos, de nuestros propios transportes personales, obtener energía eléctrica a través del consumo de energía fósil. Ese era muy claro. Todos sabíamos que el combustible fósil venía de los dinosaurios, y entonces que esto había ocurrido muchísimo tiempo atrás. Y como no hay más dinosaurios, uno entendía que estamos haciendo uso de un recurso, y hoy decimos con certeza, a una tasa mayor que la que se renueva. Ya tenemos re claro que en algún momento se nos acaba el recurso fósil, el recurso fósil, no la energía fósil, y es por eso que está este auge, y buen auge, de hacer uso de energías alternativas, ¿no? Desde la energía solar o la energía eólica, que todas tienen que mejorar en un montón de cosas.
Pero bueno, esto de que por ahí si vos tenés alguna forma de energía lo puedas entregar a la red eléctrica general, y cuando tu producción no es suficiente para lo que vos requerís, entonces el sistema cede. Bien, estamos obligados y hacemos uso de nuestra inventiva y de nuestro conocimiento como para dar respuesta a esta situación que sabemos que es real y concreta. Pero no hemos sido lo suficientemente astutos para pensar que esto que nos pasó con la energía fósil, nos pasa con el resto de los recursos que nosotros querramos explotar. Y la que menciona el agua, no me acuerdo quién de las chicas fue, hoy sabemos que en realidad estamos, las dos cosas, estamos haciendo en muchos casos una extracción mayor, y acá uno dice, pero ¿cómo? ¿El agua se renueva? En términos de calidad, en términos de caudal, claro que sí, si extraemos más de lo que puede ingresar a nuestro punto de toma de agua, en realidad vamos a estar modificando hasta todas las capas de filtrado, porque el suelo funciona como una esponja que filtra el agua de lluvia, hasta el acuífero. ¿Mm? Profe, yo estaba Sí, buscando, porque no me acuerdo dónde lo vi ni cómo se llamaba bien, de que ya más o menos en julio nosotros agotamos lo que los se podía recursos. reusar de agua de este año. Y Sí, ese mes se va a ir adelantando cada vez más porque hacemos un uso excesivo tal cual. y no le damos el tiempo al planeta para que lo recupere. Es que No me no le acuerdo tenemos cómo se que dar, llamaba. digo, y esta es la diferencia, nosotros no le tenemos que dar tiempo al planeta para que nosotros tenemos que adecuarnos, ¿sí?, a la forma o a la cantidad que cada uno de los recursos de los cuales nosotros hacemos uso se renueva. No, digo, ahora vamos a ver algunas estrategias para obtener mayor cantidad, pero es el sistema el que nos marca el paso. Y el que nosotros podamos aumentar en algunas cosas la cantidad que podemos extraer de ciertos recursos, es porque hemos estudiado el recurso, estudiado desde la biología, desde los ciclos, ¿sí? Tiempo, en el caso que fuera un recurso vegetal, en que tarda de germinar, tiempo en que llega a la etapa reproductiva, qué cantidad o cuál es la forma en que se reproduce, si deja semillas, cuáles son las condiciones para que esas semillas vuelvan a germinar. No es que florecen, más allá de que no todas las plantas tienen flores, aparece la semilla 2 días después, no. Hay muchas que necesitan procesos en el medio para volver a adquirir condiciones y poder germinar. Y lo mismo en los animales. Si nosotros explotamos recursos de animales, sabemos que nacen, se entran en etapa reproductiva, ¿sí? Y a partir de ahí podrán tener más de una camada de crías. Pero a lo sumo, fíjense que lo que se hace, y voy a dar el ejemplo de los pobres pollos, que se crían bajo condiciones artificiales, que lo único que se ha podido lograr, y es porque le ponen así alimentos y anabólicos para que puedan, primero que les ponen luz para que coman 24 horas, que en condiciones normales un pollo no come 24 horas, come mientras hay luz, mientras no hay luz no come. Pero al pollo le ponen la luz las 24 horas y entonces está todo el día picoteando. Y lo que intenta es que lo que tarda normalmente un pollo en llegar a su tamaño adulto, que es pollo para poder comer, es 65 días, esto de tener 24 horas de luz, de haciendo núcleos vitamínicos y núcleos minerales, lo que hace es que se pueda llegar a un peso de venta, ¿sí?, razonable, no es el peso del pollo de campo, en 45 días. Pero porque nada, digo, tienen bien dividido quiénes son pollos para, gallinas para postura y después poder hacer la cría del pollo parrillero. Entonces, no mucho podemos modificar. Y estamos hablando de donde sí se modifica en este tipo de recursos, en donde ahí interviene la manipulación genética, y lo digo en el buen sentido, ¿no? Esto de poder aumentar la cantidad para poder tener más recursos. Si no, lo que uno tiene que hacer es
estudiar la población que quiere explotar y entender en qué sistema está inmerso y de qué manera lo afectan los otros elementos que intervienen. Pero bueno, lo que no nos tenemos que olvidar es esto, que uno cuando hace uso de un recurso, y tal cual lo dice acá la filmina, tiene usos múltiples, y uno piensa en el agua, desde el punto de vista de recreación, el que uno pueda ir a pescar, el que uno pueda tener agua para lavar la ropa, lavarse uno, para preparar la comida, para beber, ¿sí? Y esto del manejo del uso de los recursos y vuelta en el agua con las redes, los sistemas de energía hidroeléctrica que cierran las compuertas para que junte el agua, y entonces lo que está aguas abajo del embalse, si es un año malo, no tenemos agua, o si necesitan más energía, abren las compuertas para que pase un mayor caudal. Digo, y el agua de un río es de todos aquellos puntos por donde el curso pase. Entonces, ahí uno tiene que tener casi acuerdos a nivel nacional, y los tiene. Fíjense, y habrán escuchado muchas veces esto de los canales clandestinos que se dan a veces en los campos, que los ponen justamente por si hay crecidas o por si hay inundaciones, y están tratando de modificar el curso del agua, y esto genera, y lo habrán escuchado, que hay zonas que están cerca de la salida del río en donde se inunda, y se habrán escuchado de la ciudad de Buenos Aires, que bueno, que a la altura del delta, de donde terminan, por ejemplo, Río Luján, bueno, tenemos un complejo inmobiliario, y entonces esto hace que el funcionamiento del cuerpo de agua no sea lo que tiene que ser. Nadie se fijó en esto. Digo, y acá la responsabilidad es de todo, desde lo público hasta lo privado, y en lo privado somos nosotros, los ciudadanos, los que somos responsables. Pero bueno, y esto que dice si tienen dueños, la calidad del aire, ¿de quién es responsable? Mía, de mi lugar donde estoy, del país, de mis países vecinos, del continente, ¿sí? Entonces, en realidad uno empieza a ver que los recursos no es una tarea fácil a la hora de decidir cómo hacer uso, porque un recurso mal utilizado impacta sobre todos, desde el lugar donde está y hasta donde no está. Fíjense que el cambio climático, el calentamiento global y esto de la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera no es más ni menos que el resultado del uso de recursos, básicamente el de energía fósil, ¿no? Entonces, ahí tenemos, usamos un recurso e impacta sobre todo el resto. Pero bueno, menos lata y avancemos, si no me voy a quedar sin tiempo. Ustedes recordarán que en la escuela le decían recursos renovables, no renovables, y el recurso no renovable por excelencia teníamos justamente el tema de la energía fósil. Lo cierto que hoy entendemos que el recurso es renovable en la medida que su tasa de explotación no supere la tasa de renovación de ese recurso, ¿sí? Entonces, en principio, salvo el de la energía fósil, todos los recursos podrían ser renovables o potencialmente renovables. ¿Cuál es el único recurso perenne que tenemos? Ay, ¿nadie se acuerda? Nadie se acuerda. Estos chicos no saben disfrutar del sol, ¿sí? En principio, la energía solar, por lo menos en nuestros ciclos de vida, van a pasar miles y miles y miles y miles de generaciones hasta que el sol desaparezca. Y bueno, y aquellas generaciones, si es que están, ya habrán resuelto de qué manera mantener las condiciones para que la vida se siga dando.
Así que atención, hoy un recurso eso no es renovable en función de esto que decimos, que la tasa de explotación no debe superar a la tasa de renovación. Y esto que Profe, hablábamos recién, sí, disculpe, yo no entendí su ejemplo del petróleo, porque hasta donde yo tenía en cuenta, o sea, hasta donde yo había estudiado una parte de petróleo, decía que más o menos puede ser renovable, ya que cada vez se va produciendo, bueno, no se va produciendo, pero va a haber más petróleo disponible para utilizarse. Podríamos llamarlo como las reservas de petróleo, que todavía el petróleo no está listo para explotarse, pero dentro de unos años sí. a ver, una cosa es la cantidad de petróleo que haya todavía en pozos que no se han encontrado, ¿sí? Claro. O por eso se siguen haciendo estudios para detectar dónde hay pozos para explotarse, ¿sí? Pero más allá de eso, lo cierto es que la cantidad de recursos que yo voy a utilizar y extraer, y acá juega lo económico, ¿sí? Porque yo no voy a ir extrayendo una gota de petróleo porque es el tiempo que podría, digo, no. En el caso de la energía fósil se sabe que es agotable, ¿eh? Y que lo que uno hace, por más que quiera ser cuidadoso, es extraer en una cantidad que es mayor a la que se renueva. Es un proceso que lleva muchísimos, muchísimos años, no hay forma. Y es por eso que lo que se hace es buscar combustibles alternativos, el biodiesel, o autos eléctricos. Digo, no es solamente por innovación tecnológica, sino que lo hacen porque ya se sabe que el recurso es, como todos los recursos, pueden ser finitos en la medida en que nosotros les demos un uso que no sea el adecuado, y ese uso adecuado es en el cual la tasa de explotación y la de renovación son iguales. ¿No? ¿Que todavía hay pozos por descubrir? Sí, seguro, pero la tasa a la que se va a extraer una vez que ese recurso se encuentra es mayor que la que se genera. Claro, Sí o sí. claro. Pero hay, Gracias, todavía profe. falta. Y por eso, ¿te imaginas que las empresas, en la Argentina en algún momento, la única empresa que hacía búsqueda de pozos petroleros era YPF? Porque la cantidad de dinero que vos tenés que mover para ir y buscar un pozo, y por ahí el pozo no da por el volumen como para ser explotado, es enorme. La cantidad de dinero que hay que invertir es enorme. Lo que luego se hace es llamar a licitación para ver qué empresa hace la explotación de ese recurso. Pero la cantidad de plata que hay que poner es gigantesca. Entonces, si la inversión es muy grande, lo que vos tenés que extraer tiene que cubrir toda esa inversión y dejar una renta. Porque no nos olvidemos que cuando uno hace explotación de recursos, lo que está buscando finalmente, más allá de que nosotros podamos tener alimento, vos vas a pagar por ese alimento. Y el que se toma el trabajo de trabajar la tierra, sembrar, cosechar, requiere, como cualquiera de nosotros, por trabajo, tener dinero. Entonces los recursos se convierten en un bien económico. Perdón, Lili. Y Sí. también el tema del petróleo es que a veces se descubren pozos que no están las tecnologías desarrolladas para poder explotarlos, y ahí es donde apareció, por ejemplo, el tema del fracking, que es una tecnología diferente, y eso es lo que hace cambiar las previsiones de cuánto más tiempo vamos a poder usar ese recurso. Pero es como dice Liliana, es solamente una previsión de cuánto tiempo vamos a poder explotar el recurso. Pero recuerden que esto, o sea, los combustibles fósiles son, o sea, se habla de fósiles porque realmente fueron plantas, animales que crecieron hace millones de años atrás, que quedaron atrapados en la tierra, y a través de procesos que llevaron millones de años, se convirtieron en petróleo, ¿sí? Por eso, por ahí escuchan también que no todos los petróleos de todos los lugares del mundo tienen las mismas características, porque eso en algún momento, pero que ese momento fue hace mucho, mucho tiempo atrás, fueron seres vivos. Entonces es eso, la velocidad a la que se puede renovar ese recurso es muy, muy baja. Y es tan baja que para que se vuelvan a formar reservas de petróleo vamos a tener que esperar entre miles y millones de años. ¿Sí? Si no Entonces, se imaginan... no es renovable en la práctica.
Digo, si uno supiera cuáles son los mecanismos que da origen a este tipo de combustible, a esta altura ya se hubiera generado o buscado de generar la tecnología para poder reproducirlo, ¿no? Esto de quedaron enterrados en una condición particular, en un ambiente particular. Digo, debe ser, y acá sí estoy poniendo el violín, debe ser bastante difícil poder imitar las condiciones, no sé siquiera si se las saben perfectamente, para poder reproducir el proceso en un tiempo por ahí no tan largo como se daría naturalmente. Por ahí lo que Bueno. sí se hace, perdón, para aprovechar, es para poder obtener gas, a veces sí se aprovechan los desechos domiciliarios para algunas plantas depuradoras, tienen sistemas muy particulares que están diseñadas especialmente para poder captar, por ejemplo, el gas metano que se produce y reutilizar ese gas metano como combustible. Pero porque es en tiempos, en cuestión de horas o de días que se puede producir, pero como dice Liliana, a veces por eso se sabe, pero el costo energético es tan alto, y, o sea, no dan las cuentas, ¿sí? Si yo puedo reproducir esas condiciones, la gota de petróleo la tengo que cobrar $1.000.000. Entonces nadie me va a comprar una gota de petróleo a $1.000.000, no lo hago. Digo, si pensamos en el tiempo, tendría que ser mucho más caro de lo que ya es, pero dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Entonces, el que uno haga uso de los recursos hoy en día viene de la mano de lo que se define prácticas sustentables. Y cualquier práctica sustentable es conocer las características del recurso y saber que el uso de este recurso para que se pueda sostener en el tiempo no puede superar la tasa de renovación. Yo les di el ejemplo del suelo y habrán escuchado métodos de prácticas de manejo conservacionista, ¿sí? Que la agricultura sea sostenible y sustentable. Bien, lo que están diciendo es, tenemos que aprender a conocer cómo funciona el recurso que estamos explotando para que sea sustentable en el tiempo. Y esto de las prácticas sustentables, entonces, es esto que yo le decía, de generar buenos términos a las tres patas. Digo, producir con responsabilidad, y esto es conservando y protegiendo las características desde el punto de vista ecológico que yo estoy explotando, y que además, en este mecanismo, el sistema sea rentable. Yo produzco, tengo una renta, es decir, voy a tener una ganancia, y en la medida de que esto se convierta en un círculo virtuoso, todos podríamos mantener los sistemas o los recursos que hoy estamos usando casi indefinidamente. Y lo que nosotros vimos la clase pasada, porque estamos hablando, bueno, de explotar, de usar, pero nosotros ya sabemos que para tener una idea de si un ecosistema puede ser explotado, ¿qué variables eran las que podíamos usar para poder evaluarlo? Porque sabemos que no todos los ecosistemas son o tienen las mismas capacidades o las mismas respuestas a la hora de ser explotado. La resiliencia y resistencia era. Perfecto, Ana Paula, mira, te tengo acá justo a vos. Muy bien, ¿te acordás cómo era o qué eran? Sí, la resiliencia era en torno al tiempo y la resistencia en torno a la biomasa. Las dos incluyen en realidad, porque lo que uno evalúa es el cambio de biomasa, pero lo cierto es que cuando uno habla de resiliencia, en realidad lo que está haciendo es, bueno, tener en cuenta cuánto tiempo, además de la variación de la biomasa, cuánto tiempo le requiere para que el sistema vuelva a la situación previa, ¿sí? Antes de la extracción, ¿sí? Y por eso es que uno decía que era la capacidad de absorber los cambios. ¿Cuál es el cambio? Y yo estoy sacando biomasa y que el sistema siga manteniendo, ¿sí? su funcionalidad. Y la resistencia era esto: ¿cuánto cambia el sistema
en el momento de hacer el disturbio, y esto sí era la variación justamente de la biomasa. Y ambas definen estabilidad, que para la vieja teoría clásica, ¿cómo estaba definida? Un sistema era estable, para que un sistema sea estable, ¿qué bastaba? Que fuera maduro, ¿sí? ¿Se acuerdan que la estabilidad iba de la mano de la madurez del ecosistema y de la diversidad? Aquellas generalidades que habíamos comentado la clase pasada que uno encontraba y que desde la teoría clásica decía que todas ellas garantizaban la estabilidad de un ecosistema. Y sabemos que no es así. Bueno, lo cierto es que cuando uno habla de un recurso, lo que está hablando es de explotar una población. Y esto que les decía yo, voy a explotar la madera de roble o voy a explotar los ciervos, ¿sí? O los huemules en el sur de la Patagonia, y lo que yo estoy haciendo es explotar una población. ¿Por qué? Porque voy a un lugar, ¿sí?, a explotar y a extraer la biomasa de huemules, o a extraer la biomasa de ñires, o a extraer grosellas, ¿sí?, o a extraer pastos, o lo que sea. La pregunta es, más allá de que algo ahí dice, ¿cualquier población puede ser explotada? Hola. Para mí, si no tiene algo que le interesa al hombre, no. No, está bien, vos elegís qué recurso explotar, pero pensemos, ¿cuáles serán las estrategias que habíamos visto nosotros esperen que saco porque en realidad yo pensé que había cambiado la ubicación de una filmina, pero mientras tanto yo hago un segundo. ¿Se acuerdan cuáles eran las estrategias adaptativas? ¿Qué tipo de poblaciones uno puede encontrar en un ecosistema? ¿Lo recuerdan? ¿Qué tipo de estrategias hay? ¿Poblaciones? ¿Poblaciones naturales? No digo, eso, tema población natural, ¿se acuerdan? Que había, así como les vamos tirando algo de información, que había dos tipos de estrategias. Ahí Brian dice KR estrategas. Muy bien, Pregunta. Brian. Genial. Espérate que primero ahora voy a poner compartir en pantalla. Vamos a decirle que guarde porque si no, no me deja cambiar. Ahora sí. Bueno, ¿y qué características tenían las R estrategas? Rápidamente. Porque eso me va a dar una pauta de qué tipo de poblaciones puedo yo explotar. Mayor aprovechamiento de los recursos. Lo que yo voy a explotar es una especie R estratega. ¿Cuál es la característica que tiene una población R estratega? Más allá de cuáles son las condiciones que se necesita para que pueda crecer, que no es un dato menor. Se produce en gran cantidad. ¿Cómo? Que son más fáciles de reproducirse. Se reproducen en gran cantidad, eso hoy. Tienen tasas de crecimiento muy altas. ¿Qué más? No se favorecían. Tienen ciclos de vida corto, muy bien. Pero ¿No se favorecían en ambientes inestables? Sí, es tal cual. Tienen mejor respuesta porque están adaptados a ambientes inestables. Pero pensemos, si yo exploto un recurso, ¿qué es lo que necesito? Piensen ustedes, tengo que explotar algo. ¿Exploto una sola vez? ¿Cómo? Cantidad necesito, que sea abundante. Más allá de la cantidad, pero que sea regular, salvo que yo haga una extracción de una sola vez, digo,
Si yo tengo que ir a cosechar madera para hacer muebles, yo tengo que saber que puedo contar con cierta cantidad de madera cada X cantidad de tiempo. ¿Y esto es fácil de predecir en una población R estratega? ¿Cuánto puedo extraer? No es fácil. ¿Y saben por qué no es fácil? Porque nosotros no podemos encontrar o definir cuál es la capacidad de carga. Entonces no sabemos cuál es el tamaño máximo que puede tener esa población y no podemos saber cuál es la velocidad máxima de crecimiento, decir, bueno, aprovechamos la máxima velocidad y entonces podemos hacer alguna estrategia. Este es el problema de las poblaciones R estrategas. Que si bien crecen porque tienen tasas de crecimiento muy altas, no sabemos, lo más importante, cuál es la capacidad de carga, y que como están en ambientes que son inestables, cualquier fluctuación puede hacer que el número de individuos baje, y entonces yo no pueda tener cierta regularidad a la hora de explotar un recurso. Entonces, es difícil poder explotar las poblaciones R estrategas. Si yo pudiera hacer ese recurso, replicarlo en un ambiente controlado, seguramente podría hacer uso, pero si yo lo que estoy haciendo es explotar en el ecosistema, las especies R estrategas no son fáciles, justamente porque uno no puede saber cuál es la cuota, cuál es la cantidad que yo puedo traer. Por el otro lado, ¿cuáles eran las características de las especies que seguían la estrategia de la K? Quickly, Luciano. Digo, ya entendimos que por ahí hacer la explotación de especies, de poblaciones R estrategas, no es fácil, ¿sí? Justamente porque uno no accede, no conoce cuál es su capacidad de carga, porque si puede haber algún cambio en el ambiente, esto puede provocar que baje el tamaño de la población. Entonces uno no puede tener una respuesta regular en términos de qué cantidad yo puedo extraer dada cierta cantidad de tiempo. Queda entonces el otro tipo de estrategia, las especies que son K-estrategas. ¿Qué características tiene el crecimiento poblacional de las especies K-estrategas? Lo pueden leer, digo, atención que está ahí en la filmina. Bien. Ajá. Más allá de que los recursos que puede usar la población que yo quiero explotar, yo sé cuál es el tamaño máximo, cuál es el tamaño de la población o cantidad de recurso máximo que yo puedo tener. ¿Sí? Tengo una cantidad definida, entonces digo, en este ambiente solo puede haber 1000 ciervos, y yo sé que esa es la cantidad máxima de ciervos que puede sostener ese sistema, ¿sí? Recordemos que ahora vamos a tratar de hablar de prácticas sostenibles, ¿sí? Sustentables, 1000. Ahora, ¿cuánto yo puedo sacar y con qué frecuencia puedo sacar para poder lograr que el recurso se mantenga en el tiempo? Uno puede hacer uso de otras características o de otra información que me da justamente las poblaciones que tienen crecimiento logístico. Una de esas es la velocidad de crecimiento. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la velocidad de crecimiento? Igual lo vamos a ver en 2, 3 filminas.
Pero ¿cómo era la forma de la velocidad de crecimiento en una población que sigue un modelo de crecimiento logístico? Bueno, Eran mucho más lentas que las R, pero en cierto punto, bueno, se estabilizaba. O sea, básicamente no puedes explotar las K en gran proporción como las R, porque las R vos sabés que las puedes explotar en mayor cantidad porque se reproducen rápido, y ahora las K no las puedes explotar porque van a tardar más tiempo para reproducirse nuevamente. No es algo factible, no es algo bueno. a ver, el tema es que justamente las R, si bien se reproducen menos y yo hago el uso de ese recurso en su sistema natural, no tengo la certeza de que el tamaño que estoy hoy observando sea el tamaño máximo posible. No sé cuánto puedo ir a buscar cada vez que coseche. Si yo esa población agarro y la cultivo en condiciones controladas, esa es otra historia. Pero si yo estoy explotando un recurso, no sé cuál es justamente no tengo capacidad de carga, no sé si estoy lejos o muy cerca de la capacidad de carga. No puedo definir esto que les estaba diciendo yo, el tamaño de la cosecha. Pero sí, y esto sí sabemos, y esto es una ventaja, más allá de que uno tenga que esperar mucho más tiempo, que las poblaciones K-estrategas, ¿sí? Yo sé que tienen un tamaño máximo para el ecosistema en el cual se encuentra. Entonces, y lo otro que yo conozco de las poblaciones que tienen crecimiento logístico es que la curva de la velocidad de crecimiento tiene forma de campana. ¿Se acuerdan? Ahora lo vamos a ver. Y que entonces hay para cierto tamaño de población donde la velocidad es máxima. Entonces, y estos elementos de las características que tienen las poblaciones que siguen el crecimiento logístico es lo que da origen a este método sustentable que es el rendimiento máximo sostenible. ¿Sí? Es un método que en realidad lo que hace es estudiar el comportamiento de las poblaciones K-estrategas que tienen esto, justamente una velocidad de crecimiento que varía con el tamaño de la población, y que como yo sé cuál es el tamaño máximo y puedo conocer cuánto puedo cosechar de acuerdo a la velocidad de crecimiento en donde estoy, me permite hacer una extracción sustentable en el tiempo. Vamos a recordar entonces la gráfica. Bueno, esto se acuerdan, ¿sí? El dibujito que está acá abajo es el de la curva de crecimiento, el tamaño de crecimiento de la población en el tiempo. Si yo extrajera cantidad de individuos, ¿sí? Entre el punto 5 y 4, ¿es un valor grande o pequeño? Hola. Sí, hoy hay mucho grillo. Bueno, lo que la gráfica intenta mostrar es que dependiendo desde qué punto uno sale para cosechar, si salgo de 5 a 4, la cantidad de individuos que voy a cosechar es muy pequeño y el tiempo que yo tengo que esperar para poder volver a llegar a 5 es muy grande. Si yo estoy con una población que tiene el tamaño 4 y la llevo a 3, aumenta la cantidad de individuos que voy a cosechar, ¿sí? Y tengo cierta cantidad de tiempo. Si lo hago entre 2 y 3, la cantidad de individuos que yo voy a cosechar es mucho mayor, y lo que tengo que evaluar es la cantidad de tiempo. Lo cierto es que si uno recuerda justamente cómo acompaña la forma de la curva a la curva de la velocidad de crecimiento, se va a dar cuenta que donde mayor es el tamaño que yo puedo extraer de individuos, se va a dar justamente
en donde la velocidad de crecimiento es máxima. Y la velocidad de crecimiento es máxima cuando la población está en su tamaño de K sobre 2. Y esto es justamente lo que a mí me permite tener la certeza que yo puedo cosechar, ¿sí?, todo lo que crece por encima del K sobre 2. ¿Sí? Si yo conozco cuál es la capacidad de carga, entonces yo puedo predecir cuál es el valor de K sobre 2. Si tengo el dato de R, ¿sí?, voy a poder calcular también la velocidad de crecimiento, y entonces yo voy a decir que tengo que mantener la población en un tamaño de K sobre 2 y cosechar todo lo que está por encima. Todo lo que está por encima. Porque es esto, voy acá. Si supero el tamaño de K sobre 2, la población va a crecer de manera mucho más lenta. Fíjense que la forma de la curva está cambiando. Entonces, si yo mantengo mi población en K sobre 2, yo voy a lograr extraer en la menor cantidad de tiempo posible una mayor cantidad de cosecha. Entonces, lo que uno dice es que la velocidad de crecimiento se relaciona con la velocidad de extracción. Y en el caso que uno parta, después de haber estudiado, de una población en la que está en su capacidad de carga, yo voy a tener una cosecha extra. ¿Cuál es la cosecha extra? Que yo tengo que llevar la población al K sobre 2. ¿Sí? O sea que esto va a ser una cosecha extraordinaria, porque lo que voy a hacer yo después es cosechar una porción para poder mantenerme en la máxima velocidad de crecimiento. Si yo quiero volver acá, la cantidad de tiempo es muy, muy grande. Si yo lo que hago son estos pequeños triangulitos, ¿sí?, donde voy manteniendo la velocidad de crecimiento la máxima posible, de aquí para aquí, ¡epa!, mi cosecha va a ser mayor. Y voy a poder lograr una cosecha sustentable porque estoy haciendo el uso de un recurso a partir del conocimiento del comportamiento del recurso en el ecosistema en el cual está inserto. ¿Sí? Pero esto es un modelo. ¿Cuáles las dificultades que presenta este modelo? Primero que estamos suponiendo que el recurso que yo voy a explotar no lo consume nadie, lo cual, salvo que fuera una especie tope, es poco probable. Y que no hay cambios que pudieran de alguna manera también modificar la capacidad de carga, ¿sí? A veces puede ocurrir. Y por eso uno tiene que estar testeando y viendo el comportamiento que tiene la población. Y en este modelo no se consideran los costos, ¿sí? Digo, los costos es estudiar, entender, para poder hacer un uso sostenible del recurso. Estas son las desventajas. Todo modelo, en general, lo que hace es aislarse de todos los parámetros y se enfoca en alguno, que es lo que le permite entender el funcionamiento. Entonces, el rendimiento máximo sostenido es una forma de explotar los recursos naturales que me permiten que tenga un comportamiento sostenible o que sea sustentable en el tiempo. Bien. Esto, ¿en qué hora estamos? Las 10. Bueno, sigo un cachito más porque creo que no me faltan muchas y después empezamos con la actividad. Una nueva mirada en términos de los recursos se da luego del nuevo milenio, luego del 2000. Esto que yo les mencionaba antes, digo, bueno, hay cosas que no tienen valor económico, ¿sí? Hay muchos recursos, de los que estuvimos hablando recién, tienen un valor real y concreto. Todo lo que sea para la producción de alimentos tiene un valor real y concreto. Pero hay un montón de otros recursos que no tienen un valor económico. Por ejemplo, algo que no es menor es la pérdida de calidad visual
¿sí? Al explotar un recurso, y voy a ser así, tremenda. Si uno fuera hoy, yo se los comentaba en la clase pasada, a la Amazonia, al Amazonas, y seguramente la imagen que uno va a encontrar de ese lugar no es la que uno espera. Y uno como ser humano necesita conservar el paisaje, porque uno forma parte del paisaje. Y uno a veces no se da cuenta que el deterioro del paisaje, el deterioro del ambiente, tiene un costo, del cual nosotros no nos damos cuenta, no lo percibimos. Entonces surge la definición de servicios ecosistémicos. Son bienes y servicios que nosotros hacemos uso, del cual muchas veces es muy difícil poder darle un valor económico. Obviamente siempre con una mirada antropocéntrica, ¿no? Porque uno dice, es beneficioso para el hombre, nos hace bien, y entonces lo vamos a tener en cuenta. Lo importante es que cuando uno habla de los servicios ecosistémicos, uno está pensando que no en esto, que el efecto que tiene el conservar, ¿sí? El funcionamiento del ecosistema es un bien para la sociedad, no es un bien individual. Y esto que hoy yo les contaba, bueno, ¿qué pasa cuando hay un país que genera más dióxido de carbono y tiene efectos sobre el resto de los países? ¿Cómo analizar esto de la calidad del ambiente? ¿Quién paga los costos? Si bien está el tema de los bonos verdes y demás, pero bueno, nadie obliga a nadie, todos firman los acuerdos, pero de ahí a que se cumplan es otra historia. Bueno, ¿cómo se pueden clasificar los servicios ecosistémicos? Hay servicios de provisión, que esto es lo más fácil de ver, es todo lo que obtenemos en la naturaleza y que está relacionado con el agua, ¿sí? Con las materias primas para todo lo que el hombre puede producir, bueno, la sal, todo lo que sea recursos, recursos genéticos, recursos desde el punto de vista de la farmacopea, todas las sustancias que hoy se utilizan en medicamentos tienen su origen en la naturaleza. De hecho, hay muchos países, nosotros en eso venimos un poquito atrasados, donde hace el registro de cada una de las especies que tiene en cada uno de los ecosistemas. Porque el tener registro del recurso nos da ventaja a la hora de que alguien, y inevitablemente el uso de los recursos está asociado con las cuestiones económicas, por ejemplo, de algunos medicamentos. Entonces, nuestra salud depende de la provisión de recursos que nosotros podamos hacer de la naturaleza. El que tengamos casa, el que tengamos alimentos, digo, dependemos total y absolutamente del ecosistema. Empecemos a darnos cuenta de estos pequeños detalles. De los servicios de regulación, y esto quiere decir que el funcionamiento del ecosistema de alguna manera nos genera el beneficio. Por ejemplo, el que nosotros estemos protegidos por árboles hace que atenúe los efectos del régimen de temperatura. Y voy a dar un ejemplo así extremo como suelo hacer yo. Si yo estoy bajo la sombra de un árbol y voy para un arbolito solo, voy a estar mucho más cómodo en verano que si estuviera bajo el sol directo. Entonces, regulan el clima, intervienen en el ciclo de agua, evitan que se vuelen los suelos. Esto del ciclo de la materia asegura, ¿sí?, la fertilidad de los suelos. No quedan restos, no hay transporte de residuos, sino que lo que cae ahí se incorpora al suelo. Todos estos procesos de los cuales nosotros hemos de alguna manera hablado, de los ciclos biogeoquímicos, de las regulaciones de las poblaciones entre sí, y esto quiere decir que se controla también el tema de enfermedades o la aparición de plagas. Se logra porque, como bien veníamos mencionando, los ecosistemas, y los ecosistemas maduros son sistemas complejos,
y tienen en su diversidad estructural, diversidad funcional, mecanismos que le permiten de alguna manera dar respuesta a los disturbios. Y este funcionamiento es lo que nos garantiza a nosotros tener una buena calidad de vida. Pero como dijimos, beneficios para el hombre, y yo hablé del paisaje, uno de los grandes servicios que por ahí sí nos damos cuenta es el valor cultural que puede tener un ecosistema, valor turístico, el que nosotros podamos de alguna manera poder ir y hacer observación de mariposas si fuéramos a la selva, o si fuéramos al área de las yungas, o si fuéramos, si uno tiene ojos de observador, y uno sale a disfrutar de esto de la naturaleza, es un gran servicio que nos presta y que, como ahí está y estuvo siempre, uno no se da cuenta que es responsable de que siga estando. Pero los más importantes son los servicios de soporte. ¿Por qué? Porque está relacionado con que luego nosotros podamos tener los recursos para poder explotar. El proceso de fotosíntesis, si no hay fotosíntesis no hay energía para que el sistema funcione. No va a haber producción de la vegetación, y la vegetación que nos da fuente de alimento para nosotros y para el resto de los organismos que están presentes en un ecosistema. La formación de suelo, que es lo que permite anclar y dar nutrientes para que aquellos que participan en el proceso de fotosíntesis puedan justamente crecer y aumentar su biomasa. La producción primaria, lo dijimos, el ciclado de nutrientes que está relacionado con el ciclo de la materia, y entre todos los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del agua. Fíjense que todos estos son procesos que están relacionados con lo que nosotros vimos casi en la primera clase cuando intentábamos definir el ecosistema, cuando veíamos el ejercicio del bosque y veíamos que parte de lo que ocurría bajo el suelo es lo que permite mantener lo que está en superficie. Y lo que está en superficie depende también de la fuente de la energía solar que llega. Ahora, hablamos de dinero, ¿sí? Porque uno tiene que empezar a dar cuenta de que esto no es gratis. Y hay un ejemplo que se los vamos a dejar. En realidad es un cálculo que hizo un profesor de la universidad. Y acá yo se los muestro así muy, muy sencillito. El agua tiene la capacidad de depurar o de tratar los residuos, ¿sí? Y esto lo vimos en contaminación que se van incorporando. Pero esto puede admitir hasta cierta carga, si la cantidad de sustancias que ingresan es mayor que la capacidad que tiene el río en degradarla, el sistema se deteriora. Este sistema, en realidad, cuando lo hace el río, para nosotros no tiene valor económico. Antes, todos los desechos cloacales iban a los cuerpos de agua y el cuerpo de agua lo trataba y entonces uno seguía observando el río como tal. En la medida que la cantidad de personas que están ocupando un lugar aumenta, esto de que siga yendo al mismo lugar tiene como riesgo de que el cuerpo de agua no pueda tratarlos. Entonces, acá surgen las plantas de tratamiento de residuos cloacales, esto es, todos los residuos que generan las casas y que es tratada por plantas de tratamiento que lo que hacen es degradar la materia orgánica, y se supone que el vuelco que lo liberan al cuerpo de agua responde las características de la ley, ¿sí? Entonces, si yo tengo que poner una planta de tratamiento, la planta de tratamiento tiene costo de construcción, costo energético a la hora de ponerla en funcionamiento, costo de personal, ¿sí? El costo de comprar el terreno. Todo eso es dinero, mucho dinero.
Sin embargo, cuando uno deja que la naturaleza actúe, en realidad no se da cuenta que lo que uno se está ahorrando es justamente todo este dinero, que es un proceso que ocurre en forma natural, para el caso este en particular de la degradación de materia orgánica de los residuos cloacales. Esto que uno ponga en valor el proceso que lleva a cabo el río, nos hace dar cuenta de que este recurso que tenemos, el tratamiento de agua, la depuración de agua de forma natural, es dinero que nos está ahorrando, ¿sí?, el que nosotros podamos manejar de manera apropiada los recursos. Con este ejemplo, digo, uno puede trasladarlo a cualquier tipo de recursos. Lo cierto es que por ahí la situación que estamos ahora es muchas veces por no entender la importancia a la hora de estudiar los recursos. Bueno, dejo acá, y nos queda para el martes lo de la huella hídrica. Lo que sí, porque van a tener levantada ya la clase, les diría que miren, ahí yo les puse lo de Canal Encuentro, realmente es re lindo, esto que está acá, que está en YouTube. Mírenlo, porque les va a permitir entender este tema así, en 10 segundos. ¿Alguien alguna vez escuchó lo de la huella hídrica? Sí, bueno, ni más ni menos que eso. Esto de que la huella hídrica es una relación de distintas fuentes de agua. Bueno, 10 y 12. Seguimos así. Todos ustedes van a abrir los micrófonos, todos ustedes van a abrir las cámaras y vamos a resolver en 10 minutos, ¿sí?, el ejercicio del martes. Lo que ustedes, si lo tienen resuelto, lo vemos.